carrera en esos países inicia en mayo, pero termina en junio. Ay. Entonces estos discípulos deciden irse por Emaús, irse por la comodidad, irse por la tranquilidad. Muchas veces cuando la vida te golpea, tú escoges el camino más fácil, que es regresarte de donde Dios te sacó. A su nombre sea la gloria. Pero Dios está buscando un pueblo entendido, un pueblo que entienda que un tiempo o una pandemia no condiciona al Señor. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. A Dios no lo condiciona este tiempo. Salmo 94, versículo 9, 10, 11, algo por ahí. Dice: el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Dios conoce todos los tiempos, pero a veces tiene que probar tu fe y probar mi fe. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás camino a Jerusalén o estás camino a Emaús? Emaús representa comodidad, Emaús representa tranquilidad. Mira la conversación. A veces andamos en caminos que pensamos que son correctos, pero cuando Dios se nos revela, porque a veces el problema es que buscamos que Dios se revele en la forma que tú y yo lo queremos. Pero Dios muchas veces no actúa en base a lo que tú y yo queremos, sino en base a lo que necesitamos. Regálale un aplauso al Señor. Cuando el mismo Señor se le acerca, y no se le acerca a cualquiera. Por eso es interesante ver que nosotros como cristianos tenemos que cambiar el lenguaje. La gente espera oír negatividad, pero no de los hijos de Dios. La gente espera que le demos largas las malas noticias, pero que no sean los hijos de Dios. Estos discípulos, cuando el Señor se le acerca, le dice: ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a usted? Dice: no, tú no te has enterado. Eso era tipo bochinche. Tú no te has enterado de lo que pasó. ¿Cómo que tú no te has enterado? O sea que al parecer la noticia era tendencia. Todo el mundo manejaba que Jesucristo había sido derrotado. Todo el mundo manejaba que se había perdido la esperanza. Todo el mundo manejaba como que se había terminado todo. Mira, cuando tú piensas que se acabó todo, Dios está empezando procesos nuevos en nosotros. Está iniciando a levantar cosas nuevas en tu vida. Pero a veces tiene que alejarse un poquito para que tú y yo volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la búsqueda, volvamos al seno familiar muchas veces. Pero ellos escogieron el camino más cómodo. Esto es interesante. Jerusalén es una localidad que se encuentra alrededor de 600 y tantos de metros por encima del nivel del mar. Pero Emaús era un camino de descenso. Interesante. Era un camino de descenso geográfico, pero también un descenso espiritual. Y muchas veces cuando nos alejamos de la presencia estamos descendiendo sin darnos cuenta. Cuando hablamos como no tenemos que hablar, estamos descendiendo sin darnos cuenta. Esa era la mentalidad de los discípulos. Discípulos que habían visto a Jesús obrar, que sabían que Dios era un Dios poderoso, pero ellos decidieron regresar. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te ha hecho regresar en este tiempo? ¿Qué es lo que te ha hecho regresar en este tiempo? Y tú me preguntas: pero estoy aquí, pero ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están las ganas de servir al Señor en este momento? Lo peor del caso es que eso no se ve. Es una actitud del corazón. Es una actitud interna que se manifiesta muchas veces. A veces tú nada más le das cuerda a una persona y te das cuenta de lo que en ella hay. Tú le haces una pregunta y te enteras de un repertorio de cosas. Bendito sea el Señor. Pero es la actitud que muchas veces tomamos. Estos discípulos regresaron. Había un descenso marcado en sus vidas. Un descenso impresionante. Pero Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que caminemos en avanzada. Dios quiere que no solamente que entendamos, sino que crezcamos espiritualmente. El sacrificio ya lo pagó. Nosotros muchas veces retrocediendo no le damos valor al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Esto es interesante. ¿Qué nos lleva a Emaús? Las emociones muchas veces. ¿Qué nos lleva a Emaús? La depresión te lleva a Emaús, quiero que sepas. ¿Qué te lleva a Emaús? Las compañías incorrectas te llevan a Emaús también muchas veces. Habían dos discípulos, fíjate que no estaban uno solo, no, habían dos discípulos. Y Jesucristo le pregunta: pero ¿qué están hablando ustedes? Nosotros no hemos entendido el poder que hay en nuestra lengua. Muchas veces no entendemos eso. Dice la Biblia que en ella está el poder de dar vida, pero también de dar muerte. Y muchas veces todo lo que sale de nuestra boca es negatividad. Dios quiere que cambies el lenguaje. Dile al que está a tu lado: cambia el lenguaje. Camino de Emaús, camino de Emaús. Jerusalén fue el epicentro de lo que Cristo hizo.
Jerusalén fue el centro del ministerio de Cristo. Jerusalén representa redención, representa presencia, pero muchas veces preferimos Emaús. Oh my God. Dile a que está a tu lado, no prefieras Emaús. No te vayas por ese camino, no te vayas por allá. Tú necesitas estar en la presencia, necesitas estar en el gozo del Señor, necesitas caminar con Dios e entender muchas veces lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Señor, yo no sé, pero dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquier sea mi circunstancia. Sé gozarme cuando las cosas están bien, pero cuando se aprieta algo, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, también me agarro del Señor. Dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte si es para Cristo. Me lleva a pensar en nuestros caminos. Me lleva a pensar en decisiones que estamos haciendo nosotros. Y la meditación más grande que pude recibir aquí cuando lo preparaba era qué manera preferimos que Dios se manifieste. A veces condicionamos al Señor. Si no nos habla audiblemente, o si no nos manda un profeta, hermana, si no nos manda supuestamente un enviado de Dios. Por eso cuando ellos conversaban con Jesús, Él le dijo, pero díganme algo, ¿qué ocurrió? Ellos dicen, Señor, la cosa se puso dura. Y así es el lenguaje de mucha gente hoy. ¿Qué pasó? La cosa está fea. Los casos están subiendo. Dicen que nos van a meter en cuarentena de nuevo. Ese es el lenguaje que mucha gente maneja. Y sin darnos cuenta, ese mismo lenguaje lo internalizamos. Y eso que internalizamos nos hace que mengue la fe. Eso que internalizamos ya no te permite orar bien, ya no te permite buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tu mente está en otra parte. Tu mente está pensando en lo que va a hacer el hombre, en lo que va a hacer el mundo. Dice la Biblia en el Salmo 24 que Él mismo hizo los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él habitan. Él sabía lo que venía en el 2009. Él sabía que había una iglesia que había hecho planes, que había hecho proyectos, y a lo mejor nos metió en una pausa, pero todas las promesas en Dios, en Él, son sí y son amén. A su nombre sea la gloria. Dios no ha cambiado. Si hay algo que he entendido en estos días es que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Un tiempo no lo condiciona a Él. A lo mejor me condiciona a mí, a lo mejor te condiciona a ti, pero Dios sigue estando en el mismo lugar donde ha estado. Él sigue sentado en su trono. A lo mejor tú estás camino a Emaús, pero Dios sigue estando allí. ¿Y sabes dónde veo misericordia? Cuando ellos estaban hablando mal. Pero dice la Biblia que Jesús mismo estaba allí. Así que ten cuidado cuando hablas, porque Dios está allí contigo. Ten cuidado lo que tú dices, porque Dios está allí. Dice la Biblia que Él mismo iba caminando con ellos. Ellos no se esperaban eso. Para ellos el Señor estaba muerto. Es que eso pasa. Dios te puede mostrar su gloria durante 10 años, pero en el año 10, en el día número 1, te pasa algo y se desmoronó el Señor. Esta palabra es fuerte. Y cuando baja la palabra fuerte, dice la Biblia que muchos de los que estaban allí regresaron atrás. No aguantaban la palabra. Y los discípulos decían, Señor, esta palabra está muy fuerte, está muy dura. Es que Dios no va condicionado a nosotros. Él sigue siendo Dios. Sigue haciendo su voluntad en la manera que muchas veces tú y yo no esperamos. Y los discípulos dicen, Señor, la cosa está a color de hormiga. No entendemos. Y aquí veo la forma en la que tú y yo queremos que muchas veces Dios hable. Y Dios le dice, ustedes lo que son unos insensatos. Vamos a leerlo, porque esto está interesante. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. ¿De qué cosa? De que lo habían matado, de que se había quedado todo. Pero hoy no es el tercer día. Aquí en nosotros ya tenemos 3 meses y resto que la cosa está fea. Y cuando la cosa se pone así, mucha gente dice, no, ya no hay esperanza, ya no se puede hacer nada. Pero mira lo poderoso aquí. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado que unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, dice, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto en visión ángeles, quienes dijeron que Él vive. Vamos a dejar el 24 ahí. Mira lo que dice el 25. Entonces Él les dijo, mira lo que dijo Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer ¿qué?
todo lo que los profetas han dicho. Fíjate, Jesús está allí. Ahora se rompe un poquito la teología. En ese momento Él no se le reveló, no le enseñó las manos. Él no permitió que ellos vieran el costado. No, Él estaba como invisible. Porque hay un momento en el que Dios se hace invisible para que tu fe se active, a su nombre sea la gloria. Fíjate lo que dice aquí. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Versículo 26, mira lo que dice Cristo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de Él decían. Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo se encuentra en toda la escritura. Pero eso no es lo poderoso, porque eso tú y yo lo sabemos. ¿Sabes qué le estaba diciendo en ese momento? A lo mejor tú estás esperando que yo me revele aquí. A lo mejor tú estás esperando que yo te hable audiblemente. Pero si hay algo que te habla todos los días: Moisés, los profetas, todos los evangelios, libros proféticos, libros poéticos, históricos. Dice Jesucristo: lo más importante que tú tienes no es tu situación, es la palabra de Dios. Es la palabra la que te puede impulsar, es la palabra la que te puede sostener, es la palabra de Dios la que nos puede sustentar en estos días. No es el sensacionalismo, no es lo que yo te pueda decir, porque mi palabra se la lleva el viento. Si tú no la atesoras de acuerdo a esto, se la va a llevar el viento. Pero Jesús le dice: no solamente Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí. En Apocalipsis yo estoy. Si tú me buscas en Salmos estoy. Si me buscas en Cantares estoy. Entonces, ¿por qué busco vos muchas veces de los hombres? Cuando la Biblia a mí me habla todos los días. Cuando su palabra es la que tiene que sustentarme en estos tiempos. Interesante ver que el tiempo de pandemia representó relax para mucha gente. Representó descanso. Representó zona de confort. Y te dije al inicio que es un tiempo que inicia en marzo. La primavera inicia en marzo. A mí me encanta la primavera. Es un clima súper agradable. Rico, como dicen por ahí. Sabroso. Esta pandemia, ¿cuándo inició? En marzo. Pero el 1 de junio empezó a funcionar nuevamente la iglesia del Señor. Yo no sé cuántos están aquí, porque la iglesia de Cristo, la iglesia, el 1 de junio empezó a funcionar. Regresó la voz del Señor, regresó su palabra, regresó la esperanza de este mundo. Porque si la iglesia no es esperanza en este tiempo, el mundo está perdido. Si tú y yo no cambiamos el lenguaje, la gente va a perecer. La gente está esperando en ti y está esperando en mí que declaremos palabra de vida y no de muerte. Yo no puedo alimentar los temores de la gente. Yo no le puedo decir: si es verdad. Si no te mueves de tu casa, no hagas nada. ¿Dónde está mi fe? ¿En quién yo estoy creyendo? ¿Quién me rescató a mí? Yo pensaba en esto y decía: pero cuando Dios me rescató a mí, el coronavirus era un detalle. A su nombre sea la gloria. Yo estaba perdido en delitos y pecados que eran peor que el cuidado intensivo de este tiempo. Entonces este momento no puede condicionar a Dios. Por eso te digo en esta hora: regresa a Jerusalén. Cuando Jesús le habló así, llegó un momento en que los discípulos: ¿sabes qué? Vamos a regresar a Jerusalén. Y empezaron a contarle a los demás. Muchas veces nos desviamos por Emaús. Y cada uno en su vida tiene un Emaús. Así no lo acepte. ¿Cuál es el Emaús que te desvía? ¿Cuál es el Emaús que te hace retroceder? El caminar con Dios es un caminar de fe. Un filósofo francés llamado Blaise Pascal dijo en una ocasión una frase célebre. Dice: las teorías de los hombres tienen que ser comprendidas y luego ser creídas, pero las teorías del Señor tienen que ser creídas y a lo mejor jamás comprendidas. Apláudelo si es para el Señor. Porque a veces Dios no te muestra nada. No te muestra nada, nada más te deja su palabra para que tú te aferres a ella y camines en esa misma línea. Dios sigue estando en el mismo lugar. No sé cuándo llegó esto a Panamá. En otros países desde diciembre ya estaban registrándose casos. Pero aquí oficialmente mediados de marzo.
Y ha sido un tiempo de prueba, ha sido un tiempo de entrenamiento, un tiempo donde el que quiso agarrarse del Señor se agarró más. Un tiempo donde el que quiso crecer espiritualmente creció. Pero también un tiempo en el que quiso retroceder también retrocedió. El que quiso desviarse también se desvió. El que se fue a Emaús y quiso irse a Emaús también se fue a Emaús. Pero tenemos que regresar a Jerusalén. Jerusalén representa la presencia. Jerusalén representa la casa de Dios. Por eso nada va a suplantar esto. Y cuando dijeron, el pastor dio la noticia, abrimos el 1 de junio, vamos a la iglesia de una vez. Porque nada suplanta Jerusalén. Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se vayan ¿de dónde? De Jerusalén, hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En Jerusalén hay Espíritu Santo. En la iglesia se mueve el Espíritu Santo de manera tremenda. Tu casa debe ser una casa de adoración, pero nada suplanta la casa del Señor. Regálale un aplauso. La palabra de Dios es la que tiene que movernos en este tiempo. Pero cuando llegan situaciones difíciles, muchas veces decidimos desviarnos. Porque el temor ataca. Y muchas veces ataca después de grandes victorias. Elías en una ocasión, luego de derrotar muchos profetas falsos, decidió huir. Decidió coger su Emaús. Dice, no, Señor, yo no quiero seguir viviendo. Quítame la vida. Estos discípulos se encontraban sin esperanza. Dice, ellos dicen, pero Él era el que nos iba a libertar. Él era nuestro rey. ¿Cómo es que Él se murió? El mismo Dios que había librado a Elías de esos 800 y pico de profetas, ese mismo Dios, Elías estaba diciéndole ahora mismo, yo creo que tú no tienes poder. Me hiciste que derrotaran a cientos, pero ahora una persona me tiene amedrentado. Una sola persona. Déjame decirte que Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Pero ¿qué tenía Elías? Su problema emocional. El problema no es Dios. El problema es tu corazón. El problema son tus emociones. El problema son tus decisiones. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de lo que piensas. Cuídate de lo que hablas. Cuídate de todas las cosas con las cuales tú procedes en tu diario vivir. Y sin darnos cuenta nos vamos desviando. Y el Señor le dijo a Elías, no, Elías, no. No te enredes la vida ni te confundas. Que este no es tiempo de esconderte. Este no es tiempo de coger vacaciones. A su nombre sea la gloria. Este no es tiempo de que yo estoy de licencia ministerial. Yo creo que el pastor no ha permitido eso aquí. Yo tengo que redactar mi carta, pastor, voy a estar de licencia ahí. Tengo una licencia ahí. Licencia ministerial. Jesucristo dijo, mientras el día dure, yo tengo que seguir trabajando. Mientras el día dure yo predico. Mientras el día dure yo hablo fe. Mientras el día dure yo voy a Jerusalén. Mientras el día dure yo no tengo tiempo para mirar a Emaús. Yo no tengo tiempo para retroceder. No tengo tiempo para atrasarme. Hay muchas cosas. Lo mejor está por venir. Lo mejor está adelante. Este tiempo tiene fecha de expiración. Esto no será para siempre. Dios va a levantar tu iglesia. Dios va a levantar su casa. Dios va a levantar tu casa. Pero hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar lo que hablamos. Va a parecer locura, pero hay que cambiar el lenguaje. Yo conversando con mi suegra que es pastora, yo se lo decía, yo tengo una lucha, porque yo no puedo contenerme y hablar las cosas como son. Y yo le digo a la gente, yo no creo en eso. La fe no puede adaptarse a los sistemas mundiales. Yo se lo dije a ella. Suena duro, pero es una lucha, porque yo me paro a hablar fe. Yo no puedo actuar a la inversa. Yo no puedo actuar diferente. Yo le digo a ella, yo creo que en Cristo imponemos manos, pero ahora tenemos que estar a distancia. Es una lucha. Hay una lucha. Yo creo que cuando mi pastor a veces me abraza, me da fuerza. Ahora no lo puedo abrazar. Es una lucha que yo tengo. Y yo sé que él también la tiene. No es fácil. No es fácil decir, no vamos a abrir la iglesia. No es fácil. Cuando los enfermos necesitan venir aquí para sanar no solamente el cuerpo, sino el alma también.
Si nosotros no somos esperanza, ¿quién es la esperanza? La semana pasada casi lloro cuando un amigo me escribe: voy a ir para tu iglesia, a lo mejor a un culto. Le digo: ¿por qué? Si tú te congregas, tú eres hasta músico en tu iglesia. Vino un comunicado diciendo que mientras sigan los casos en aumento no abrimos. Eso es un choque para mí. ¿Dónde la gente recibe esperanza? ¿Dónde se levanta el paralítico? Si Dios ha levantado muertos, ¿no podrá sanar un resfriado? Si Dios ha levantado gente más allá de la muerte, ¿cómo no podrá sanar un resfriado? Entonces hay un choque entre lo que hablamos y lo que hacemos. Hay un choque. Por eso la gente no sabe para dónde coger. La gente dice: pero tú dices que eres de Jerusalén, pero actúas como de Emaús. Ay, papá. Cambia el lenguaje. Dile al que está a tu lado: cambia el lenguaje. Los que somos de fe, o somos o no somos. Esto no es término medio: o somos o no somos. Y mira que la fe no tiene que ver con perfección. La fe no quiere decir que tú muchas veces no vas a fallar ni vas a tener situaciones, pero yo me sigo agarrando de la fe. Y yo, ¿sabes qué le dije? Yo no le dije que hey, no, yo no quiero problemas, no venga. Le dije: ven, que en mi iglesia no solamente está abierta, sino que hay palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de aliento, palabra que está levantando a la gente. Pero ¿cómo actuamos a veces? Es difícil. Es difícil. Eso es lo que el mundo quiere, adaptarnos a su sistema. Eso es pura dogma. Quieren meternos en un sistema el cual ellos no controlan. Ahora tienen controlado cuánta gente puede ir, tienen controlado qué tiempo pueden estar ahí. Está bien, estamos obedeciendo, pero deja que el poder de Dios se manifieste. Que ellos mismos en los hospitales, como doctores, enfermeras, tú los ves arrodillados, orando, clamando. Gente que creía en su sabiduría, gente que creía en sus ideales, hoy día han tenido que reconocer que ni ellos mismos pueden con esto. Hay una fuerza mayor que solo proviene de Dios. Y aunque no quieran reconocerlo, Dios es la salida de este mundo. Y regálale un aplauso. Gente que abiertamente decía: yo no creo en Dios, hoy día han tenido que sentarse en una esquina a llorar y decir: tú eres el único que nos puede sacar de esto. Entonces, ¿tú quieres regresar a Emaús? No. Es que Dios no preparó este tiempo para ti. Lo preparó para quebrantar a esa gente. Lo preparó para que después de este tiempo no solamente estés tú y esté yo, estén todos los que han confesado que hay un Cristo que sana, que salva, que cambia, que transforma. ¿Cuáles serán nuestras decisiones a partir de este momento? ¿Cuáles serán nuestras decisiones? ¿Cuáles? Emaús es un camino de descenso. Es un camino de comodidad. Y si hubiera sido tan bueno, Rosy, no regresan a contar lo que habían vivido. Pero entendieron. Mejor aún, el Señor nunca se apartó de ellos. Nunca se apartó. Pero hay muchas formas en las que Dios habla. No me preguntes a mí. Yo no tengo la respuesta cuando esto se acaba. ¿Tú sabes cuál es mi respuesta? Está aquí. Aún la Biblia me dice que el día malo va a venir. Pero lo que sí no dice es que ese día condiciona a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Ponlo como quieras, adórnalo como quieras, Dios sigue estando allí. Antes de marzo estaba allí. Cuando estábamos en nuestro retiro, planeando y el pastor declarando, Dios estaba allí. Pero en este tiempo, cuando Él se para y nos predica, también está allí. En Él no hay sombra de variación. Y necesitamos adoptar esa postura en nuestras vidas. Medita por unos minutos. Un minuto. Medítalo. ¿Cuál ha sido tu proceder en este tiempo? ¿Cómo te has conducido?
Medita en tus palabras. ¿Qué has hablado? ¿Has hablado fe o has alimentado la incredulidad? Cuando las emociones se afectan todo. Hay gente que con la emoción quebrada ha llegado hasta suicidarse. Necesitamos al Señor. Lo necesitamos. No hay de otra, lo necesitamos. Y Dios no se equivoca. ¿Qué se estaba adorando antes que yo entrara con el mensaje? Señor, ven a buscarme. ¿Y qué hizo Dios en ese momento con los discípulos, ministros? Fue a buscarlos. Porque a veces, si date cuenta, cuando tú te paras, por eso dice la Biblia, paraos en los caminos. Cuando tú te detienes y haces un análisis de todo tu entorno, te das cuenta que no estás en lo correcto y vas caminando en una dirección contraria a la que Dios tiene para ti. Dile, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme, Padre. A lo mejor me estaba yendo a Emaús porque me sentía cómodo, pero ven a buscarme. Dile, ven a buscarme, Señor. Ya casi nos vamos, pero dile, ven a buscarme, Padre. Ven a buscarme, Señor. Hay veces yo mismo formo mis Emaús y empiezo a caminar. Y empiezo a irme y digo, no, pero lo que pasa es que me liquidaron, ya Dios no está. Lo que pasa es que me suspendieron el contrato, ya Dios no está. Me bajaron las horas de trabajo, Dios no está. Bueno, te está hablando una persona que le suspendieron el contrato y que le bajaron las horas, pero creo que Dios sigue estando. Qué bueno cuando el que te predica te puede hablar con ejemplo. Y a veces trabajo 10 horas, 12 horas en la casa, pero me pagan 4 por día. Y la gente dirá, pero ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué tú lo haces? Es que yo no dependo de eso. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. Apláudelo si es para Él. Porque cuando lo hacemos para los hombres viene la desilusión. Pero cuando lo haces para Dios hay satisfacción. Y no solamente que yo pienso así, yo pienso en que tengo una familia. Y muchas veces al momento de tomar decisiones la gente ve cómo tú eres de voluntario. Y yo tengo familia y trabajo por mi familia también. Y a veces me quedo diciéndole a mi esposa, a veces, esto no es lo mismo que ganaba antes, mucho menos. Y no alcanza, pero Dios está ahí. Ni eso me ha hecho regresar a Emaús. No. Al contrario, cuando tengo que hablarle a alguien, le hablo fe, le hablo, Dios está con nosotros, Dios nos va a levantar, nos va a sacar de esto. Y si el enemigo nos quitó algo, Dios nos los va a devolver, nos los va a devolver multiplicado. Pero necesitamos cambiar el lenguaje. Dile, Señor, ayúdame a desarrollar identidad en este tiempo. Yo necesito levantar mi fe. Padre, perdóname porque muchas veces he sido insensato con mis palabras. Los discípulos le dijeron al mismo Señor, ¿cómo que tú no has oído a Jesús el profeta? El profeta. Tremendo cómo minimizamos a Dios de acuerdo a una situación en nuestra vida. Recuerdo todos los discípulos reunidos. El Señor le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías. Pero Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya el 90% de ellos, por no decir el 100%, sabían que Él era el Dios, que Él era el Hijo de Dios. Pero a veces lo que nos pasa tiene más poder y suena duro que la grandeza de Dios en nosotros. Porque si hubieran tenido otra mentalidad, dicen, no, nuestro Dios no. Dicen, no, el profeta ese lo mataron, lo crucificaron y nosotros quedamos en la nada. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios sigue estando contigo. A lo mejor no lo has visto de la manera que tú quieres verlo. A lo mejor no has recibido la respuesta del método, del modo que lo estás esperando, pero Dios sigue hablando.
Todos los días a las 11 de la mañana en Facebook Live, palabras de transformación, Dios habla. Los martes en seminarios de crecimiento para nosotros personalmente, Dios nos habla también allí. Los viernes en 2 bloques, Dios nos habla. Y los domingos, por si nos falta más, 3 bloques, Dios sigue hablándonos. Ponte de pie en esta hora. Dile: Señor, ven a buscarme. Esa adoración es propicia para este tiempo. Es propicia porque sin darnos cuenta empezamos a caminar por otro rumbo. Sin darnos cuenta nos desviamos. Pero Señor, ven a buscarme. Padre, en medio del tiempo donde duele decirlo, la gente que no te conocía está alabando tu nombre, pero muchos de los que te conocían están retrocediendo. Señor, ven a buscarme. Señor, ven a buscarme. Señor, ven a buscarme. Yo quiero ser hallado fiel. Decía el apóstol Pablo: dile: Señor, quiero ser hallado fiel. Quiero ser hallada fiel. Señor, los hijos de aunque muchos hayan despreciado tu presencia, Señor, yo estoy aquí. Este es mi Jerusalén. Dile: este es mi Jerusalén. Este es mi Jerusalén. Y a ti hoy renuncio a Emaús. Tenemos 10 minutos para la ofrenda y nos vamos. Renuncio a Emaús. Hoy lo dejo. El desánimo que me arropó hoy se cae. Hoy se quiebra. Hoy. No es mañana, es hoy. Muéstrame tu gloria. Cántala, pero no la cantes como cualquier día. Cántala con el corazón. Dile: Señor, quiero escucharte. Padre, te necesito. Te necesito, Señor. Aunque muchos se olviden. El mundo se olvide de tu ley. Aquí hay gente fiel. Y me acordaré. Aquí hay gente fiel. La llama encendida. Gente que no va a regresar a los ofrecimientos del mundo. Gente que no va a regresar ante las acechanzas del enemigo. Dile con el corazón. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. Pongan los hijos de Tarde de redención, tarde de presencia, tarde de gloria, tarde de gloria. El mismo Dios te interceptó. Dios se metió en el camino y dice: ¿para dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Esta es tu casa. No te muevas de tu casa. No te muevas de Jerusalén. No te muevas de Jerusalén. Muéstrame tu gloria. El mismo Dios te interceptó, como cuando lo hizo con Pablo, lo hizo con Saulo de Tarso. Él iba por su camino y Dios se le apareció. ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu destino? Dile: Señor, gracias porque llegaste a tiempo a recordarme que esta es mi casa. Jerusalén es mi casa. No Emaús, es Jerusalén. Es Jerusalén. Cantémoslo por última vez y nos vamos. Pero ven a mi encuentro. Ven a mi encuentro, ven a mi encuentro. Ven a mi encuentro, Señor. Reventemos en adoración. Reventemos en adoración. Hay presencia. Hay presencia. Tu proceso tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de expiración. Este tiempo no te va a matar. Este tiempo no